¿Qué tal? Mi nombre es Iván Sánchez y esto es Fundamento Edición Podcast. Y bueno, en esta ocasión me encuentro con un invitado muy especial que estaremos tratando un tema bastante interesante que tiene que ver con la bioética. Le doy la bienvenida, el doctor David Anglada. Bueno, yo me gozo de estar aquí y poder compartir este rato contigo, Iván. De verdad, admirando siempre mucho el trabajo que estás haciendo con todos estos temas que son importantes para nosotros meditar en estos tiempos. Así es. Y quisiera poder entrar o dar un poco de como una introducción para que la gente conozca un poco de usted, sepa un poco de su perfil, ¿no? Un poco sobre la biografía de quién es David Anglada. Y bueno, el doctor David Anglada nació en la Isla del Encanto, tremenda isla, Puerto Rico. Obtuvo su grado doctoral en psicología clínica de la Escuela de Medicina de Ponce, en donde también realizó estudios doctorales de neurociencia en el área de la Extinción del miedo y público, su estudio en el 2005, en el año en el cual se trasladó a California, en el condado de Sonoma. Fue director de salud mental en las clínicas de salud de la comunidad de Santa Rosa del 2008 al 2011. Y su trabajo para esta misma agencia proveyendo servicios de psicoterapia y entrenamientos para la Facultad Médica de Salud Mental hasta el 2014. David ha sido además un entrenador de Triple P América, el programa de paternidad positiva desde el 2009 hasta el presente, y ha servido de supervisor y consultor en el programa de diferentes agencias en los condados de Sonoma, Napa y Contra Costa. Realiza evaluaciones psicológicas de niños y padres y ha dirigido grupos de violencia doméstica para el Departamento de Protección de Menores. Ha provisto consejería a cientos de familias e individuos y ha realizado múltiples grupos y presentaciones en universidades y la comunidad en diversos temas relacionados a la salud mental, la crianza de los niños, las relaciones matrimoniales, salud conductual integral, neurociencia, neuropsicología y espiritualidad. Actualmente con su esposa Deliris es pastor de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión en Santa Rosa, congregación donde yo me congrego, son mis pastores, y su mayor pasión es enseñar a familias, matrimonios, padres, mujeres y hombres en diferentes conferencias y grupos de valor de una vida exitosa conforme al corazón de Dios. Esta fue una experiencia tremenda y cuando lees eso, realmente lo que viene a mi corazón es un espíritu de agradecimiento al Señor, porque realmente el Señor me ha dado la oportunidad de hacer de todo. No diría de todo un poco, sino de todo mucho y de algunas cosas un poco. Entonces realmente ha sido una aventura estos últimos 16 años, realmente, desde que vine a Jesucristo. Yo vine a Jesucristo en el deseo de volverme a casar con mi esposa, con quien me volví a casar, luego de ella venir a Cristo y mostrarme el Evangelio a mí. Yo quedé cautivado con la idea de Jesucristo y bueno, el resto es historia. Yo acababa de terminar mis estudios doctorales, acababa de terminar mi tesis, de defender mi tesis doctoral en neurociencia y en ese momento yo entregué mi vida a Cristo y me vine a California aquí y llevamos 16 años con un precioso matrimonio acá. Perfecto. No, ha sido increíble. Tuve el privilegio de conocerlo. Creo que por el 2009 usted fue a la congregación donde antes yo me congregaba en Oakland, Jesucristo es la Yo creo que Respuesta. desde aún antes, un O poquito antes, antes, sí, yo ¿verdad? creo que sí, Antes. desde el 7 o el 8, yo creo que sí. 2000, por ahí, ¿verdad? Por Sí, ahí me sí, parece. yo creo que sí. Y ya nos impartieron algunas enseñanzas increíbles. Creo que tocó varios temas, pero uno de los que mucho me impactó fue sobre la paternidad. Correcto. Y profesionalmente hablando, yo básicamente dejé a un lado todo lo que tenía que ver con la neurociencia y me dediqué a la parte de la psicología clínica y es lo que he estado ejerciendo mayormente. Cuando yo vine en el 2005, vine para hacer mi postdoctorado acá. Lo terminé especialmente especializándome en todo lo que tiene que ver con padres y niños, especialmente con parejas, con padres, con niños.
Y todavía me dedico bastante a eso. Trabajo actualmente haciendo evaluaciones psicológicas para el programa de protección de menores, y trabajo también como consultor de varias agencias que trabajan con familias y con niños. Entonces la parte de la neurociencia se quedó un poquito al lado, pero nunca la he olvidado y siempre ha sido una gran pasión para mí. Y creo quizás que es la parte que más tiene que ver con el tema de la bioética. Vamos a entrar de lleno al tema porque sé que este es un tema para largo, pero quisiera entrar un poco en contexto para que la gente sepa lo que significa la bioética o de cómo se come eso, de qué se trata. Bueno, la palabra bioética viene del griego bios, que significa vida, y ethos, ética. Fue empleada en 1970 por el médico investigador de cáncer Van Rensselaer Potter en un artículo llamado Bioética, la ciencia de la supervivencia, y así surge esta disciplina humanística que se impondría en el ámbito científico como la ética de la biología. Después de la experimentación con los seres humanos a mitad del siglo XX, llegó a tener esta disciplina como una carta de presentación como defensora del futuro de la humanidad, para analizar los dilemas sobre aquellas cosas que la tecnología podría llevar a cabo. En síntesis, plantea una conciencia responsable sobre cuestiones médicas y ciencias. En pocas palabras, se define como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias y la vida. Cuidado de salud. En cuanto a esta conducta, es examinada a la luz de los valores y principios morales. Obviamente, en la actualidad, este término pasó a tener otras connotaciones distintas y ahora, con la crisis de valores y la pérdida de certezas en el mundo del occidente, la posmodernidad le ha dado luz verde a los biólogos y científicos y genetistas como la última palabra en cuestiones de existencia humana, y ha pasado a ser llamada la ciencia posmoderna, que justifica cualquiera sea la manipulación drástica de la vida. Entonces, sobre esta premisa, entendemos que la bioética tiene mucho que ver con esa intervención en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de ciencia, en cuestiones de medicina. ¿Cuál es su apreciación en cuanto a esta disciplina? Bueno, hay mucho aquí y solamente en lo que acabaste de describir hay muchísimo que podríamos dividir en diferentes partes. Por ejemplo, me gusta mucho la manera en que describiste la primera vez en que este término fue utilizado y realmente cuán bueno sería que de esa manera nos mantuviésemos. La ética de considerar todo lo que tiene que ver con la preservación de la vida. O dicho de otra manera, ¿qué cosas nosotros como humanidad nos vamos a permitir aceptar o no aceptar? ¿Qué cosas vamos a llamar correctas o incorrectas cuando se trate de preservarle la vida a un ser humano? Y esa es la raíz de la bioética. Como bien dijiste, lamentablemente, debido a la manera en que nuestra sociedad ha cambiado, y este es otro tema totalmente para otro día, pero la posmodernidad, el pensamiento posmoderno le ha dado a la ciencia, ha puesto una mancha, y esta es mi opinión, ha puesto una mancha sobre todo lo que se llama ciencia y método científico. ¿Por qué? Porque la posmodernidad básicamente dice lo siguiente: cada uno define lo que es correcto y lo que no es correcto. Sin embargo, eso juega en contra directamente de la idea de bioética, porque la idea de bioética predetermina que hay un absoluto que nosotros debemos considerar: esto es correcto o esto no es correcto. Voy a dar un ejemplo que me gustó mucho de hace unos días. Hace unos días miraba con mi esposa una noticia que salió y en esta noticia mencionaron la primera vez, fue la semana pasada, en que se hizo un trasplante de un riñón humano que creció dentro de un cerdo genéticamente modificado para hacer crecer un riñón tipo humano, pero dentro del cuerpo de un cerdo, y fue trasplantado por primera vez en la historia a un ser humano. Inmediatamente el tema de la bioética sale a la luz para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la pregunta es cuán correcto o incorrecto, cuánto nosotros podemos avalar o no avalar el que se utilice un método como ese
cuando el fin es salvarle la vida a una persona. E inmediatamente cuando decimos estas cosas, es bien fácil que para nosotros salten unas ideas. No, es incorrecto. O sí, es correcto. El fin justifica los medios. O no, el fin no justifica los medios. Y esas son las cosas con las cuales la bioética batalla. Y bueno, ese es el principio acerca de este tema. Y nosotros estamos como sociedad por encontrarnos, especialmente los próximos 15, 20 años, con muchas preguntas así. Y yo creo que el tema de la bioética va a tomar el primer lugar en las predicaciones de muchos pastores en los próximos 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque la iglesia va a necesitar una dirección clara de parte de los predicadores del Señor, una dirección que esté basada en los principios verdaderos de la palabra, de una interpretación correcta de la palabra, acerca de qué es correcto o qué no es correcto para Dios. Nunca se me olvida cuando Jesús, en algo que éticamente hablando se consideraba totalmente incorrecto, hacer un bien un día sábado, Jesús realizó milagros en el día sábado y luego confrontó a aquellos líderes religiosos que creían que guardar el sábado era más importante que salvar la vida de una persona. Cuando yo miro eso inmediatamente puedo decir, wow, quiere decir que Jesucristo estaría de acuerdo con muchas cosas que nosotros podríamos estar haciendo con fin de salvarle la vida a la persona. Y yo creo que sí, en muchos sentidos sí. Y en otros sentidos va a ser totalmente lo contrario. Pero sea como sea, siempre vamos a apoyarnos desde la palabra. Siempre lo vamos a querer hacer así porque nuestra intención es estar seguros de cómo Dios piensa de estas cosas. Para entonces nosotros pensar de la misma manera y tener una dirección clara de cómo vivimos y cómo opinamos aún acerca de cada una de estas cosas. Y la bioética entonces se va a convertir en algo que va a estar al frente, en primera página de todo lo que tiene que ver con el evangelio en nuestros días. Un evangelio que no cambia ante un mundo que está cambiando dramáticamente. ¿Y qué cambios, no? Yo creo que los tiempos que estamos viviendo son sumamente vertiginosos. Los años que vendrán serán mucho más agresivos en este aspecto. La ciencia ha aumentado y seguirá aumentando de tal magnitud que tendremos que estar actualizados para poderle hacer frente a muchos dilemas de la vida. Pero sí algo me ha parecido bastante interesante, un sector dentro de la Iglesia de Cristo, pero cuando me refiero a la Iglesia de Cristo, hablo a la Iglesia Universal, ¿no? A todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Este sector que como que se ha inclinado más a no estar involucrado en este asunto, en ver todos estos asuntos que se relacionan con la ciencia y la medicina como algo que no le pertenece, que no nos compete. Y no ha habido como una intervención, sino más bien no, las aristas no han sido buenas y ha habido un rechazo categórico. Entonces me ha preocupado bastante que todavía ese pensamiento sigue inmerso en la gran mayoría, en mucho, no en una gran mayoría de gente, ¿no? Hay gente que profesa la fe. Entonces, ¿cómo estos cambios que se están suscitando, si no tenemos una sólida palabra para cada situación, cuando venga toda esta cuestión en un futuro será mucho más agresiva? ¿Y cómo le haremos frente si no tenemos aquella base que nos pueda dar, ¿no? Ese fundamento que nos pueda dar una respuesta para estos dilemas? Claro, y lamentablemente yo creo que esto viene de varios problemas, desde varios puntos de vista que lo debemos de ver. Uno de ellos tiene que ver con algo que ya mencionamos y es el deseo de nosotros, los cristianos, de realmente nuestro temor del Señor
opinar de acuerdo a cómo creemos que Dios piensa. Mi interpretación de lo que la palabra dice me lleva a mí a opinar de una manera o de otra. Y esto llama a que los predicadores cada día estemos más apegados a la palabra. Esto llama a que cada uno de nosotros hagamos el trabajo de, antes de opinar de ciertas cosas, realmente ver cómo el Señor piensa, basado en su palabra. Esa es una parte. La otra parte es un problema que todos nosotros tenemos y es una costumbre que tenemos. Es más, nuestro cerebro conspira contra nosotros para actuar de la siguiente manera. Y es que nuestro cerebro, nuestra cabecita, quiere combinar los temas para hacerlos más fáciles de entender. Me explico. En un tema como el utilizar cierta tecnología, yo necesito separar la tecnología de por sí y ver si es algo de que de por sí si es bueno o es malo delante de Dios. Ya sabemos que nada es malo en sí mismo, así mismo decía Pablo. Tengo que separar eso de la idea de la intención del que está utilizando esa tecnología. Tengo que separar eso del resultado de utilizar esa tecnología. Y estas cosas usualmente se mezclan como una. Y usualmente lo que está detrás del corazón de nosotros tiene que ver con el asunto de la intención del corazón de los que utilizan la tecnología. Y como nosotros sabemos que estamos en un mundo que está regido bajo el maligno, que está bajo el control del maligno, si bien Cristo ha vencido, este mundo, mientras Cristo no regrese, nosotros estamos en una batalla constante contra las ideas de este mundo que vienen del maligno. Por lo tanto, de por sí ya los cristianos tenemos una negatividad hacia toda idea que pueda salir desde este mundo. Y hasta cierto punto eso es muy correcto tenerlo, porque nos tenemos que cuidar de la mezcla con este mundo, pero no de la mezcla con este mundo en todo sentido. Yo respiro el mismo aire que respiran todos los demás. Claro. Yo recibo el mismo sol que reciben todos los demás. Yo transito las mismas calles que los demás transitan. ¿Quiere decir que me estoy mezclando con este mundo? Evidentemente no, no en ese sentido estamos hablando. Estamos hablando en el sentido de mezclarnos con el modo de pensar anticristo de este mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, empezamos a asustarnos un poquito de las implicaciones de esto, y a veces, como digo, con razón, y debido a eso empezamos a hacer comentarios como que no, esto es malo, esto está mal. Les voy a dar un ejemplo de una tecnología muy interesante que se utilizó en una ocasión. Había un hombre que estaba ciego y Jesús mezcló un poco, hizo lodo con un poco de tierra y saliva. Una tecnología muy interesante. Un poco de ADN del Rey de Reyes y Señor de Señores, mezclado con los elementos con los cuales fueron formados cada una de las personas y con los cuales fueron formados los ojos de todas las personas en Adán. Jesús utilizó una tecnología muy interesante y por medio de esa tecnología realizó el milagro que realizó. Cierto. Cuando yo digo eso, nosotros decimos, sí, pero eso no es ciencia, eso no es tecnología. Es una tecnología. Para yo poder sacar un animal que está atrapado en un hoyo, yo tal vez necesito una soga, no sé cómo se dice acá, un mecate, una soga, un lazo. Un lazo, algo así, lo cual es una tecnología. Claro. Nosotros hoy tenemos celulares, pero hace un tiempo atrás, unos 60 años atrás o algo así, empezamos a tener televisores. Y hace un tiempo atrás empezamos a tener automóviles. Y un tiempo antes de eso teníamos barcos. Un tiempo antes de eso salió las cosas imprensas. Cada una de estas son tecnologías. De por sí mismos pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Entonces la tecnología de por sí no necesariamente es mala.
Si bien podríamos estar de acuerdo que la mayoría de las veces que se utilizan ciertas tecnologías no es para el bien. Ujú. Cuando yo pienso en las armas de destrucción masiva, usualmente no lo considero como una buena tecnología. Si bien, tal vez si viene algún día un meteorito para estrellarse contra la Tierra, a todos nos va a alegrar que tengamos esa tecnología para desviar ese meteorito de la ciudad nuestra a donde iba a caer. Entonces, pero en general consideramos esa tecnología como algo no muy usualmente utilizada de esa manera. Eso contribuye mucho, pero luego vamos a la otra parte. Y aquí es donde la bioética realmente brilla más. Y es en la parte de analizar cuál es la intención que nosotros estamos queriendo tener. Y mejor dicho, cuál es la justificación que nosotros tenemos para emplear cierta tecnología o cierto conocimiento para la ayuda del ser humano cuando de por sí está en peligro la reputación del uso de eso. Por ejemplo, si yo voy a tomar, si una persona tiene constipación y dice yo me voy a comer unos mangos y me voy a comer unos guamúchiles de esos que tienen allá en Jalisco y unos plátanos, con eso me va a ayudar mucho. Nadie protesta el utilizar eso que ocurre de manera natural y que tiene ese efecto. Sin embargo, cuando yo me inventé algo y quizás lo saqué de un lugar donde causé daño, quizás le hice daño a un animalito, o quizás le hice daño a unas personas porque se explotaron a esas personas o a los recursos que tenían ciertas personas para entonces crear una ayuda que va a resolver otro problema de la sociedad. Ahí es donde entra la bioética. La bioética siempre entra en esos momentos donde hay un daño hecho para reparar algo que muchos dirían vale la pena repararlo. Y cuando analizamos las cosas, me gusta ver las cosas de esta manera porque nos lleva a la raíz de las cosas. Ese riñón que se utilizó para este hombre. Mi esposa cuando vimos la noticia me hizo un comentario que a mí me pareció muy gracioso y tal vez ella tiene razón, yo no lo sé. Ella me dijo, bueno, no creo que están lastimando al cerdito al hacer esto. Y yo miré a mi esposa a los ojos y le dije, mi amor, yo no creo que van a dejar al cerdito solamente con uno de los riñones y solo le van a sacar un riñón al cerdito y lo van a dejar vivo. Ese cerdito ya no va a seguir funcionando después de esto. Muy posiblemente así es. Y ahí viene la pregunta. ¿Utilizar ese animalito de esta manera es algo justificable para el resto de la vida? Nosotros los cristianos decimos y conocemos que la palabra dice que el ser humano tendría dominio y utilizaría los recursos realmente de este mundo para el beneficio de sí mismo. ¿Eso justifica que utilicemos animalitos de esa manera? Vayamos un poco atrás. ¿Se justifica entonces que se utilicen los fetos humanos de bebés que ya no tienen la posibilidad de vivir para este tipo de cosas? Junto con eso viene la pregunta, ¿se justificaría que entonces se le entregue dinero a las compañías que se dedican a realizar abortos para estas cosas? Y cuando lo llevamos a ese lado es bien fácil para nosotros decir no. La línea va a parar allí, en algún lugar bien cerca de esto. Definitivamente no. Pero llega un punto donde la línea ya no se trata de un feto humano. Ahora se trata de un cerdito. ¿Vale la pena o no vale la pena hacerlo? Estamos manipulando la genética. En este caso estamos manipulando la genética del cerdito. Pero ¿qué tal cuando manipulemos la genética del ser humano? Como leíste en la descripción, yo me dedico a dar entrenamientos que tienen que ver con el programa de paternidad positiva, un programa muy conocido en todo el mundo. Está en más de 30 países
Y bueno, nació en Australia y ese es el programa para el cual yo doy entrenamientos. Pero siempre que damos entrenamientos en ese lugar, le enseñamos a los padres que hay 3 influencias en el comportamiento de los niños. Una es la composición genética de los niños. Y siempre le decimos a los padres, no hay mucho que podemos hacer de eso porque no lo podemos cambiar. Y luego nos concentramos en las otras 2 áreas. Lo que los padres hacen en casa y las influencias que permiten que lleguen a la casa a través de los amiguitos de los niños, a través de la televisión, de los medios de comunicación, etc. Y nos concentramos allí. Pero ¿qué va a ocurrir cuando dentro de 10 o 15 años yo le pueda dar un Kool-Aid a mi niño, un juguito de manzana, y en ese juguito de manzana esté un virus que cuando mi niño lo absorba, en las próximas 2 semanas va a cambiar genéticamente, va a modificar para siempre partes específicas de su DNA de tal manera de que mi niño ahora sea un niño tranquilo de ahora en adelante y ya no sea hiperactivo? ¿Es ético cambiarle la genética a un niño de esa manera? Para los que inmediatamente dicen no, hago esta pregunta. ¿Es ético que usted tome acetaminofén para el dolor? ¿Al dolor de cabeza? Para el dolor de cabeza. Sin usted saberlo, usted cada vez que lo hace, altera su genética para siempre. ¿Es ético que comamos alimentos que están genéticamente modificados? Cada vez que usted los consume, cambia la genética de usted para siempre. Entonces, ¿hasta dónde lo llevamos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y con todo esto, y podríamos seguir por mucho tiempo dando muchísimos ejemplos, pero con todo esto, hay una recomendación que yo siempre tengo para la iglesia del Señor en esto. Y es que no nos olvidemos de qué se trata el Evangelio. Claro. El Evangelio seguirá siendo igual, aunque nosotros como sociedad lleguemos a una sociedad donde en su gran mayoría eliminemos la enfermedad. El Evangelio seguirá siendo igual de importante y relevante, aunque nosotros podamos aplacar la muerte por muchos años y las personas puedan vivir cientos de años. Si nosotros tuviésemos la capacidad de hacer algo así, ¿cómo cambiaría el Evangelio? ¿Cambiaría? No, el Evangelio nunca va a cambiar. El Evangelio es lo mismo. El Evangelio le dice al ser humano que el ser humano está alejado de Dios y que necesita lo que fue realizado por él en la obra de Cristo en esa cruz para recibir esa salvación. Y luego junto con eso recibir todo lo demás que Dios tiene para nosotros, comenzando con que somos llenos de su Espíritu y que luego somos dirigidos por ese Espíritu por el resto de nuestras vidas para representar a nuestro Señor en todo sentido. Entonces, eso no va a cambiar. Y mientras nosotros mantengamos nuestra mirada puesta en Jesucristo y en lo que de verdad es el Evangelio, dejaremos de presentarle a Cristo a la gente como aquel que le puede resolver sus problemas. Porque la tecnología, de la manera en que va, y la ciencia, va de camino a resolver la mayoría de esos problemas del ser humano. Tienes un niño malcriado, te vamos a dar una pastilla que va a ayudar a tu niño a calmarse. Y lo va a hacer para siempre, de una vez y por todas. Tienes un problema cierto de salud, vamos a eliminar para siempre tu posibilidad de tener ese problema. Cuando la sociedad misma me provea eso, aún así necesito a Cristo, sí voy a necesitar a Cristo. Pero la bioética está en el medio de todo esto. Y a pasos agigantados cada vez Sí. más, ¿no? Pero me agradaron mucho los ejemplos que dio. Sobre todo me quedé pensando también en, bueno, es que son varias cosas, pero en esta situación que hizo Jesús, porque hay un dato bien interesante. Muchos
teólogos, gente que se dedica a estudiar el hebreo, el griego, a exprimir lo que más se pueda del Evangelio y sobre todo de aquellos detalles que a veces son bastante curiosos, como por ejemplo ese. No hay nada que se pueda extraer. O sea, del original griego, cuando menciona lo que el Señor usó, era eso, lo que naturalmente es, lodo y agua, nada más. Lodo. Pero o sea, como que hay como que esta tendencia, no, pero tal vez quiso decir otra cosa. Veamos las definiciones en griego de lo que significa y ver si, no, eso fue lo que usó. O sea, es algo que ha vuelto loco a un gran sector de teólogos, de gente que se ha dedicado a filosofar. ¿Por qué el Señor usó eso? ¿Para qué? O sea, bueno, obviamente lo usó y las personas recobraron la vista. Bueno, no sé si sería arriesgado tal vez mi comentario de decir que, bueno, si el Señor hubiese querido, hubiese agarrado otra cosa e igual lo hubiese sanado. Claro. Pero a él se le dio, o él quiso usar ese recurso. Entonces, me es interesante todo lo que dialogamos porque es cierto, o sea, nosotros tenemos que empezarnos a plantear cuál sería esa línea, ¿no? Para poder decir, bueno, hay cosas que sí permitimos y otras cosas que no permitimos. Y tiene que ver mucho con la ética que nosotros como cristianos tenemos. Y un conocido muy cercano me estaba comentando de que hay una situación con la que ellos han estado lidiando por mucho tiempo, porque tienen el deseo de tener un bebé, pero no han podido. Y conocieron a una persona que les dijo, bueno, yo puedo prestarles mi vientre. Ujú. O sea, entonces dice, yo me clavé en la escritura y empecé a buscar recursos y todo. Entonces me doy cuenta de que hallé algo, o no, dice, no quiero justificarlo, pero en el Antiguo Testamento me daba cuenta cómo, por ejemplo, en el caso de Abraham, usaron a Agar, la esclava. Digamos que fue aquella que le prestó, bueno, digámoslo de esta forma, porque obviamente en el antiguo pacto eran otras cuestiones. También hubo descendencia de parte de Abraham y fue fue Ismael. Ismael vino. Entonces, como que él, como que trataba de descansar en eso, de decir, bueno, me parece que puede ser justificado. No lo he definido, nosotros queremos tener. Y ya me empezó, obviamente, fue un poco más largo porque él me empezó a... Y yo le pedí permiso de hablar de este tema porque yo sé que él lo va a escuchar. Pero me dice que hay otras situaciones que también implican. Ambos desean porque quieren tener un bebé, pero están frente a esta situación. Y uno podría pensar, bueno, pero ya intentaste todos los métodos. Dice, hemos intentado todos los métodos habidos y por haber. Entonces me dice, pero también quiero que te quedes tranquilo, Iván, que yo entiendo también en esa línea de que también hay personas que usan esto como un negocio. Claro. El hecho de decir, bueno, como es rentable, voy a rentar. Hay mujeres que dicen, voy a rentar mi vientre. Y lo rentan por sumas exorbitantes. Hay gente que paga mucho dinero por eso. Claro. Entonces, Al igual que hay prostitutas, pero no por eso vamos a dejar de tener sexo. En el matrimonio sí lo tenemos. Y lo tenemos con mucho gusto y con mucho gozo delante del Señor. ¿Por qué hago ese comentario? Porque hay muchas cosas como esta, donde nosotros siempre vamos a encontrar la mala intención de algunos en el utilizar esa tecnología. Y ahí es donde vuelvo a lo que hablábamos hace un rato. Yo tengo la tecnología que de por sí no es ni buena ni mala. No es mala de por sí, ni tampoco es buena de por sí. La manera en que lo utilizamos determina si va de acuerdo al plan de Dios o no va de acuerdo al plan de Dios. Nosotros tenemos el ejemplo de Sara, de Abraham con Sara. Algunos pueden decir, bueno, pero precisamente eso demostró que ellos no creyeron en el Señor. Ahí hay un principio. Yo debo creer en el Señor. De verdad, esperar en Él. Pero eso quiere decir que la tecnología de por sí, de utilizar en este caso a una criada en aquellos tiempos donde se veía como algo aceptable, ¿es equivocado o no? Bueno, tal vez no lo podemos ver en el ejemplo de Abraham con Sara, porque claramente vemos que esa no era la voluntad de Dios, pero ¿qué tal las 12 tribus de Israel? Muchos de esos muchachitos salieron de los hijos de Jacob con sus dos esposas, ¿verdad? Salieron de las criadas de ella.
Algunos, como los primeros 4, salieron de su primera esposa. Luego se dieron cuenta que podían usar a las otras, a las criadas, para darle más hijos. Y en esa competencia que tenían estas dos mujeres, ¿verdad? Lea y Raquel, aún acudieron a eso. Dios no dice en ningún lugar, no, como acudieron a ese término, solamente a estos pocos los considero como de dónde saldrán estas tribus de Israel, pero a estos no. No, tomó a las 12 tribus, a los 12, de ellos sacó esas 12 tribus. Entonces podemos ver otra vez una tecnología utilizada de una manera que demuestra la falta de fe. Y en otra, precisamente, la confianza de que esto sí va a ser de Dios y va a multiplicar lo que es de Dios. Dios mira allí el corazón y determina lo que es necesario allí. Claro, el problema de la bioética es que la bioética no es Dios. Y como no es Dios, ni lo será, ni lo es, no puede determinar algo que aplique de manera equitativa para todos. Esto sí es justo para todos o no es justo para todos. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones individuales. Me vino a la mente este pasaje que Jesús usó. En un momento cuando él dijo, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Esto está en Marcos 7. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan las palabras de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Yo puedo trasladar ese ejemplo al día de hoy, ese principio, y puedo decir, lo que yo podría utilizar para que este matrimonio pueda tener un niño, una niña que sea de ellos, con la genética de ellos, simplemente van a pedir prestado un vientre. Claro, eso tiene 20 implicaciones que pastoralmente, eso de por sí sería un tema completo para otro día. Sí. Todas las preguntas que habrían que hacer allí, ¿verdad? Pero aún dejando eso a un lado, otra vez separamos los temas y tomando uno de los temas, el tema de que yo tengo la posibilidad de hacer un bien, pero yo por una tradición evangélica digo está mal. ¿Cómo creemos que Dios lo vería? Cuando yo digo está mal hacer este bien para estos padres, simplemente porque nos parece equivocado hacer esto, sin una base en la palabra para esto. Y si la hay, entonces la tenemos que ver. Entonces, estos son los temas. Claro, la bioética tiene que... ¿verdad? Y aquí, como dijiste al principio, los estamos viendo de manera más que nada como una introducción para picarle como el interés a todos aquellos de nuestros preciosos hermanos y hermanas que en los próximos años se van a tener que confrontar con estas situaciones y que hoy todavía nos podemos reír un poquito de ellas, pero va a llegar a un punto donde nos va a llevar a que la gran mayoría de nosotros tengamos que tomar decisiones muy serias y radicales acerca de esto que van a tener un efecto en lo que eso dice de nosotros y dice de la manera en que hemos creído en el Señor. Entonces, claro. Por eso es tan importante para todos nosotros. Así es. Y bueno, no llevamos el tema a largas, ¿verdad? Porque fue algo que salió. Entonces yo, bueno, le hice un par de preguntas, pero entre esas le dije, bueno, ¿y tú cómo te sientes después de haber meditado, después de haber sentido eso? Yo no puedo cuestionar tu confianza en el Señor, pero después de ver todo esto, ¿qué piensas a profundidad? Y se detuvo un momento y dice, mira, una persona con la que trabajé hace mucho tiempo, me la volví a encontrar. Precisamente cuando andaba yo investigando todo esto, dice, y esa persona
una mujer me dice, oh, la vi bastante decaída y triste. Y dice, ¿qué pasó? Cuéntame cómo te ha ido. Y bueno, para no hacer el cuento largo, le dijo que estaba sufriendo depresión y otros trastornos debido a que esta persona prestó su vientre. Y la persona se encariñó tanto con el bebé que cuando llegó el momento de entregarlo, ella estaba tan ligada al bebé que tenía en su vientre que le fue difícil. Es como si me hubieran arrancado una parte de mí, Claro, se expresó. Dice, literalmente. y cuando claro, literalmente, dice, pero yo hice un contrato, yo pagué. Perdón, a mí me pagaron, o sea, yo hice un contrato donde, o sea, yo por la ley no me podía yo quedar con el bebé. Dice, pero yo traté, dice este chico, traté de hablarle del Señor, de decirle, mira esto, lo otro. Y me fue difícil, sobre todo por esta situación que nosotros estamos viendo ahora. Dice, dice, me golpeó bastante fuerte porque ver a esta persona, a esta chica, sufriendo esto, digo, no es cualquier cosa. O sea, también hay que ver las implicaciones del Claro. otro lado. Por eso no es un tema que podamos decir sí, no, no, sí. O sea, como usted lo explicó, es un tema bastante extenso y estamos solo tocando la superficie, pero es bastante interesante. Así es. Y realmente en un ejemplo, wow, en un ejemplo como ese, eso es lo que decíamos hace un rato, ese sería un tema completo para otro Claro. día. Preguntas pastorales para una situación como esta. Te aseguro que tenemos más de una hora de preguntas que yo le haría a este matrimonio, de preguntas que yo le haría a esta joven que prestaría su vientre. Antes de decidir esto, honra al Señor, precisamente lo honra por la manera en que lo estamos haciendo, o totalmente deshonra al Señor. Un consejo práctico que yo le doy a los que nos escuchan es que acerca de todos estos asuntos y decisiones como estas que tomamos, tengamos la confianza de hacer preguntas. Primero, ir al Señor, antes de a los pastores, ir al Señor y hacerle preguntas al Señor. Ver a dónde nos dirige el Espíritu Santo en su palabra. Hacernos preguntas nosotros basado en lo que conocemos del Señor, de la manera de pensar del Señor. Ir a nuestros pastores, ir a otros hermanos en Cristo maduros en el Señor, que conozcan la palabra, que conozcan cómo el Señor piensa. Y después de muchas preguntas como esta, actuar con seguridad, con tranquilidad. Luego de que hayamos decidido lo que sea que hayamos decidido. Pero wow, esto implica muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Quién es, usando un ejemplo para este asunto, quién es el verdadero papá o en este caso mamá de este niño? ¿La que puso su genética allí o la que lo cargó por 9 meses? Si yo calculo lo que algunas damas que nos van a escuchar trabajan en los últimos 5 años y cuánto de ese tiempo dejan a sus niños cuidando con una cuidadora, yo estoy seguro que en los últimos 5 años su niño ha pasado más de 9 meses con una cuidadora. ¿Hace eso a esa cuidadora mamá de su niño o el hecho de que usted sea la mamá lo hace la mamá del niño? ¿Qué diría el Señor acerca de eso? Ya no se trata de bioética, se trata de qué dice el Señor de esto. ¿Dónde está el desorden en algunas de las decisiones que tomamos? Que al venir a un orden nos evitan tener que hacernos estas preguntas. Y en otros casos, ¿dónde está el momento de esperar en el Señor? Donde el esperar verdaderamente me trae una paz y una seguridad al momento de actuar. Nunca voy a esperar para siempre. Pero el esperar se ha olvidado, es una práctica que se ha olvidado. En algunos casos el actuar se ha olvidado, ¿verdad? Sí, Y hay personas que han caído en una pasividad en el Señor extrema. Pero ¿cómo es que estas cuestiones de la pasividad o de la impulsividad nuestra se mezclan con las tecnologías que están a nuestro alrededor y sirven a los propósitos personales de nosotros o sirven a los propósitos del Señor? Esas son las preguntas que nos toca hacer. Claro.
Sí, y sentarnos, ¿no? Reflexionar sobre esas preguntas. Y mencionó algo bastante puntual. Podemos buscar en muchos recursos, mucha información, pero en muchas situaciones a quien primero tenemos que preguntarles al Señor. Primero. Primero que nada. Eso se ha olvidado, ¿verdad? Tengo que ir al Señor y esperar. Personas que le preguntaron 10 minutos, 10 segundos al Señor y en 10 minutos quieren una respuesta. Y si no, andan llamando a alguien más para preguntarle. Es necesario que nosotros vayamos al Señor, que nosotros esperemos, que discernamos dependiendo de la severidad potencial de nuestras decisiones. Decidamos cuánto es una buena cantidad de tiempo justificable para esperar una verdadera respuesta del Señor. Si pareciese que Él no responde, lo cual yo pongo en mucha duda, aún así podría ir entonces a unos hermanos en Cristo maduros, idealmente los ministros del Señor y otros hermanos maduros en el Señor, pastores por ejemplo, y otros. Luego de escuchar el consejo de parte del Señor de ellos, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a meditar en estas cosas antes de decidir? Nuestro pensamiento sabio y disposición a pensar y a decidir en el Señor nos van a evitar muchas cosas. Abraham no tuvo que decidir esto con Sara de un día para otro. Tuvieron gran oportunidad, tuvieron años quizás, antes de la primera vez que el Señor les habló. Antes de que esto realmente se materializara, el tomar las decisiones que ellos tomaron, ¿verdad? De adelantarse y luego de finalmente creerle al Señor, ¿verdad? Y eso conlleva un esperar que es necesario en estos tiempos donde la tecnología de por sí nos llama a actuar y a pensar rápido, no pensar mucho. Que esa parte de la tecnología no afecte el proceso espiritual cristiano de todos nosotros de pensar claramente acerca de todas estas cosas. La bioética cristiana, vista en la práctica desde esa persona que espera en el Señor, es totalmente diferente al que no puede esperar. Tremendo. No. Bueno, wow, hemos quedado cortos, me parece que con este tema. Bastantes recursos nos ha brindado, Pastor, y de verdad que estoy profundamente agradecido. Muchas de las preguntas o de los apuntes, creo que el volver a releer, volver a escuchar esta lectura nos va a poder llevar a llevar a otra reflexión, ¿no? Otra reflexión en el Señor y en nuestra ética, la ética personal que yo sé que cada cristiano, cada persona tiene, poder reflexionar en ello. Y este tema va para más. Podría decir, demos las conclusiones, pero no, porque... Dar una conclusión. no, Conclusiones, conclusión, no. Vayamos a la introducción. A la introducción, exactamente. Sí, porque este tema da para más y hay otras áreas en las cuales me gustaría que tal vez en futuras transmisiones pudiéramos tratar y pudiéramos tratar también otros temas que también son de enfoque a la familia, que tienen que ver mucho con lo que usted ha hecho en estos años y aún sigue haciendo ahora como pastor y bueno, pero se nos ha ido el tiempo, la verdad estoy profundamente agradecido, nos ha brindado de muchos recursos, yo sé que la gente va a quedar fascinada y quedamos como que esto fue el appetizer, el aperitivo apenas, porque abundaremos en más temas, pero de verdad, Pastor, quiero agradecerle por este tiempo y espero hayamos podido más o menos abarcar con la idea de lo que es la bioética y la gente pueda entender un poco esa definición o esa ciencia, esa disciplina y su contexto que la rodea. Así es. Bueno, yo te agradezco a ti, Iván, y realmente juntos agradecemos al Señor de que nos provee esta manera de poder reflexionar acerca de estas cosas y estimular al pueblo de Dios a que realmente meditemos en ellas con total seriedad y tomándonos el tiempo para pensar en estas cosas, porque realmente vienen y creo que a nosotros nos van a caer como una ola de muchas cosas como estas que de momento van a empezar a llegar muchas a la vez. Mucho ha llegado muy poco a poco. Pero yo siento en el Señor que muchas de estas tecnologías realmente nos van a alcanzar.
La ciencia está mucho más adelantada que la tecnología, ¿verdad? El entendimiento científico, quiero decir, está más adelantado que nuestra capacidad para producir algo que de manera práctica lo utilice. Pero va a llegar un tiempo donde la tecnología va a acercarse bastante a la ciencia y las cosas van a empezar a llegar a nosotros con mayor rapidez. Y lo cual quiere decir que nosotros necesitamos pensar y poder responder de acuerdo al Señor y de acuerdo a la palabra con mayor rapidez, ¿verdad? Ahora que no estamos todavía en ese tiempo de ahogo tecnológico, tomémonos la oportunidad para meditar en todas estas cosas. Así es nuestra responsabilidad de poder meditar en la palabra, de poder meditar en estos temas, de no verlos como algo lejano, sino de verlos como una actualidad, porque son temas de actualidad que tenemos que tener presentes. Entonces, yo insto a los oyentes que podamos reflexionar y que podamos también, como la iglesia de Berea, ir más allá, porque tenemos recursos ahora, ir más allá de esos recursos, pero no nada más para tener información, sino como esa información afecta o nos cambia nuestra vida y podemos tomar estos recursos para ayudar a otra gente, para reflexionar a otra gente, porque así como me pasó a mí o me ha pasado con diferentes situaciones que me han hecho preguntas y este chico, yo creo que hay otras que nos vamos a enfrentar, como usted lo dijo, el día de mañana y serán más agresivas, serán mucho más puntuales y es necesario que tengamos una respuesta de parte del Señor para todas estas cuestiones. Así es. Así es. Bueno, pues lo dejamos, cerramos esta transmisión. Compartan este mensaje, esta emisión, este podcast con los amigos. Denle un like si no están suscritos, suscríbanse. Y le agradezco mucho, Pastor, por esta participación. Bueno, para mí un gozo, Iván. Así que te animo a que tú continúes haciendo esto realmente. Y bueno, y ya desde ahora estoy con mucho expectativa es la palabra que estoy buscando, de que volvamos a hacer esto y hagamos otras partes de esto, porque hay mucho para que compartamos. Hay mucho, sí. Yo me quedé con muchas preguntas también, pero las tengo aquí apuntadas y las voy a volver a Sería traer. Maravilloso. No sé si esta posibilidad existe en tu canal de ver las preguntas que tienen los que nos escuchan, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas preguntas que vale la pena ver juntos y reflexionar juntos en ellas en el Señor. Sí, y también insto a que la gente haga sus preguntas en la caja de comentarios, o a veces la mayoría, no sé si es, bueno, los que me escuchan, muchos me las envían a mi WhatsApp de forma personal, pero en donde ellos se sientan más cómodos. Sería bueno a veces que pudiesen estar en la caja de comentarios para que así haya un diálogo más abierto y la gente tenga también interés en este tema. Pero bueno, los dejamos, que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima.